Tengan todos una muy buena tarde. Por favor, confírmenme, ¿estamos bien con el audio y con el video? Sí, licenciado, lo Buenas vemos tardes. y lo escuchamos. Tan amables, muchas Sí, gracias. Muy amables, muchísimas gracias. Por favor, vamos a hacer un laboratorio similar al que hicimos el día jueves. Por algún error, que espero que no me pase para un examen, ya algunos lo recibieron y de repente algunos ya lo contestaron, pero eso no importa, si ya lo contestaron, no hay ningún inconveniente. A quienes no lo han contestado, en este momento lo voy a subir a la clase de Classroom, lo van a recibir por correo o lo van a tener en Classroom. Es un laboratorio sobre principios procesales, igual con 10 preguntas, normalmente lo que van ahí son algunas normas del código, y la pregunta aquí es: ¿qué principio procesal cree usted que está en esa norma? Las 10 preguntas son igual de opción de respuesta múltiple, no es obligatorio, no tiene ninguna ponderación para efectos de zona, ustedes lo pueden trabajar con mucha tranquilidad. La prueba la voy a estar terminando yo a las 10, perdón, son las 4 menos 10, a las 4:15, no, 4:12 lo vamos a estar terminando, 4:15 voy a estar nuevamente reunidos con ustedes. Yo les voy a pedir por favor que trabajen individualmente. Mi consejo es que no consulten nada, lean la pregunta, den su respuesta y lo que obtengan es un resultado de ustedes que sirve no para hoy, sino para sus exámenes finales y para el futuro. Entonces, voy a compartir en este momento esa publicación. Ya de hecho lo acabo de subir en este momento. Ustedes en unos 45 segundos la van a tener ya en Classroom o en sus correos. Trabajenla individualmente. Yo me voy a volver a conectar. Bueno, no me voy a desconectar, pero en este momento me voy a separar un poco la computadora y a las 4:15 estamos nuevamente con ustedes. Con permiso. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, fíjese que el formulario no permite llenar respuestas, dice que está cerrado. Disculpen, déjenme ver un segundito. Denme un segundito. Ok. Perdonen, tiene toda la razón. Creo que ya se puede, ¿verdad? Ya, licenciado, ya está habilitado. Gracias, disculpe, sí. Lo tenía cerrado por la clase anterior, pero ya trabaja individuales. Gracias. ¿Tú me puedes hacer el favor? Solo al minutillo, ver aquí. Si dice
Lick, perdone.
Bien, ya hemos concluido el laboratorio. Ya ustedes también tuvieron que haber recibido su nota. Si alguien no la tiene, pues les encargo que verifiquen eso en el spam de su computadora o de su correo. Pero bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Como lo mencionaba en un principio, vamos a hablar un poco de la acción procesal. No sin antes, no sé si alguien de ustedes tiene alguna duda sobre este laboratorio que acabamos de hacer. Lick, fíjese que, buenas tardes, fíjese que a mí no me llegó el examen ni a mi correo ni a Classroom. Pero Ana, usted hizo el laboratorio el jueves, ¿no? Sí, Lick, pero fue porque lo trasladaron por medio del grupo de WhatsApp, porque tampoco no me llegó, Lick. Ana, ¿y usted tiene el código del Classroom que yo les di el primer día de clases, que es distinto al que les compartió la facultad? No, Lick, ese sí no lo tengo, yo tengo solo donde enviaron el link la Sí, pues primera vez de claro. coordinación. Sí, fíjese, Ana, de que ya en 2 clases he dado el código que ustedes tienen en Classroom. Desde el primer día de clases cambiamos el código por los inconvenientes que dio la facultad. Vamos a ver, denme un segundito. Denme un segundo. No sé si logra verlo aquí, su código. Este es el código de clase, para que lo copie y ingrese usted a Classroom correspondiente. Así va a tener y va a recibir toda la información que yo he dado en esa clase. Ok, gracias, Lick, y disculpe la molestia. Bueno, ok. ¿Alguna otra inquietud que tuvieran en relación a estos inconvenientes? Creo que para mí son saludables, porque así no voy a tener ningún problema el día del examen. Todos tendrían que estar en este Classroom. Ahí va a llegar los exámenes, y ahí va a llegar toda la información, además de la información que podamos dar por esta vía. Entonces, parte importante de estas actividades es para ir corrigiendo sus pequeños inconvenientes. ¿Pregunto a alguien más que tenga alguna inquietud? Ok, va. Mire, pues vamos a abordar hoy de un tema que también ustedes creo que ya ubican, ya conocen, pero que vamos a tratar de explicar de la mejor manera para que se quede claro. Vamos a encontrar en el código procesal mucho la palabra acción y en cierta forma también la palabra pretensión. El tema de hoy es la acción y la pretensión. Son 2 conceptos completamente distintos, aunque no desvinculados. Y el tema de la acción al final nos lleva a obtener una pretensión, pero todo estos aspectos es lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy. Siempre, para iniciar esto, para mí es importante recordarles algunos temas que abordamos en las sesiones anteriores. Solo quiero que ustedes se retrotraigan a la época de inicios de la humanidad, donde los conflictos se resolvían a través, por supuesto, de la venganza, a través de la autodefensa, a través de la defensa privada. ¿Sí? ¿Quién resolvió un conflicto en la época de inicios de la humanidad? Tendría que ser la ley del más fuerte. Se los he mencionado yo, entonces ese era el camino para la solución de los problemas. Son instituciones primitivas que pues, se utilizaban como mecanismo para eso. Lógicamente, quien iba a obtener la victoria y quien se iba a quedar con su pretensión iba a ser el más fuerte, no porque fuera lo justo, sino simplemente porque era lo más fuerte. Con el transcurso del tiempo, ya con la organización del Estado, pues ya aparece la sustitución de esa ilegítima defensa, o sea, se convierte realmente en que el mecanismo no es que las personas utilicen la venganza privada, la defensa como mecanismo de solución del conflicto, sino que sea el Estado el que se organice a efecto de que ellos administren y den justicia. Por eso es que yo les decía en una clase anterior que aparece la palabra jurisdicción. Es cuando aparece el organismo judicial, la palabra jurisdicción, como la facultad que tiene ese organismo judicial de administrar justicia. Entonces, cuando hay un conflicto, hoy está prohibido la autodefensa, está prohibida la venganza como mecanismo de solución del conflicto, sino es el Estado el que debe de asumir a través de la jurisdicción la tutela de los ciudadanos que sienten que están conculcados en sus derechos. Por consiguiente, siendo el Estado el que puede administrar justicia, va a hacerlo a requerimiento de la parte interesada.
Entonces, cuando ustedes están dentro del ámbito del derecho, a ustedes se les infringe, según ustedes, una disposición que a ustedes les amparaba, ustedes pueden ir a requerir justicia. Vamos a poner muchísimos ejemplos acá, pero vamos a pensar, vamos a ponernos de ejemplo nosotros, no vamos a ponernos de ejemplo como abogados de nuestros clientes, a nosotros nos puede suceder. Yo vivo con una persona, vivo durante más de 3 años, con los principios del matrimonio, yo quiero unirme de hecho, ella no quiere unirse de hecho, y yo voy y el Código Civil me ampara. El Código Civil dice que la unión de hecho es voluntaria ante un alcalde, pero también puede ser declarada forzosa ante un juez si se dan las circunstancias del unión. Y entonces yo puedo ir ante un juez a requerir justicia para que se declare mi unión de hecho. Yo soy propietario de un bien, el bien está enclavado entre otras propiedades ajenas, no me permite salir a la carretera, estoy encerrado entre eso. La ley a mí me da la oportunidad de poder promover una servidumbre forzosa y yo podría ir a hablar con uno de los vecinos y decirle que constituyamos una servidumbre para que yo pueda ingresar a mi bien y salir a la carretera por esa servidumbre. Y en caso de que no se haga, pues la ley me ampara, voy ante los tribunales y reclamo justicia ante los tribunales. Mis hijos son menores de edad, la madre no quiere dar alimentos, el padre no le quiere dar alimentos y la ley dice que tiene que darle alimentos y como no se los quiere dar, pues yo recurro ante el órgano jurisdiccional para que sea un juez que declare y determine el monto de la pensión. Cuando yo hago esa actividad, cuando yo me presento ante un órgano jurisdiccional a reclamar justicia, realmente lo que estoy es accionando. La palabra acción es un sinónimo de movimiento, pero en el ámbito procesal el accionar es el derecho que tenemos de recurrir a pedir la intervención del Estado a través de los órganos jurisdiccionales. Entonces, ¿cómo se materializa en el ámbito civil ese derecho de justicia? Pues, lógicamente, presentando nuestra demanda. Queremos declararnos de hecho, la ley nos dice que presentemos una demanda y en la demanda la vamos a pedir al juez que inicie la actividad jurisdiccional, el tribunal comienza a movilizarse, tiene movimiento. Desde que yo presento mi demanda, le ponen un sello de recepción, lo ve el secretario, revisa requisitos, prepara un proyecto de resolución, se lo traslada al juez. El juez la admite o no la admite para su trámite. Si le admite, notifica el notificador, valga la redundancia, esa resolución a la parte demandada. La parte demandada tiene un tiempo para defenderse. Y bueno, el engranaje, el proceso funciona. ¿Por qué razón? Porque yo ejerzo mi derecho de acción. El derecho de acción nosotros lo vamos a entender nada más como un derecho de ir a reclamar justicia, como una facultad que tenemos de ir a reclamar justicia. Siempre tengan muy presentes que el Estado es el obligado de administrar justicia a través de la jurisdicción, pero lo hace a requerimiento del ciudadano y ese requerimiento es lo que vamos a conocer como el derecho de acción. El derecho de acción en el ámbito civil, repito, lo vamos a materializar normalmente con la demanda. Entonces, ¿cómo podemos definir el derecho de acción? Es un derecho subjetivo que toda persona tiene de recurrir ante un órgano jurisdiccional a reclamar justicia y obtener, lógicamente, la tutela jurídica. Cuando ustedes vayan a un juzgado, tengan la oportunidad de estar ahí, vean una demanda, desde el momento de la demanda, ustedes van a detectar en el escrito inicial de la demanda que en ese hay un reclamo a obtener una tutela jurídica. Aquel que le deben dinero quiere que le paguen, aquel que está casado y quiere que se divorcie, aquel que está unido quiere que se declare la unión, aquel que quiere reclamar que un testamento es falso pretende que el testamento sea falso, pero llegan ante el órgano jurisdiccional a reclamar justicia. ¿Pero por qué es subjetivo? Eso lo vimos en una de las primeras clases cuando hablamos sobre el derecho subjetivo. Es subjetivo porque es una facultad de la persona accionante decir, puede ir a acuerdos o no corporales, que es un derecho subjetivo. Yo pensaba que a los juristas incluyen el derecho de comunidad. Si ustedes recuerdan, en el libro primero del Código Civil, desde la primera parte del libro primero se llama de las personas. ¿Y qué regula ese libro primero? Pues crea a la persona. Lo hace un ser sujeto de derechos y obligaciones. Dice que toda persona, desde que nace, de todo ser humano, desde que nace y aún antes de nacer, tiene personalidad.
las condiciones de viabilidad. Les coloca a la persona y además los atributos de la persona. La persona se caracteriza por atributos, la persona tiene un nombre, nos habla del nombre, tiene un estado civil, nos explica el estado civil, tiene una capacidad, tiene un domicilio y tiene un patrimonio. Pues algunos juristas agregan como un atributo de la personalidad también el derecho de accionar. ¿Por qué? Porque pues, solo el sujeto de derechos tiene la posibilidad de ir ante un órgano jurisdiccional y a reclamar justicia. Hay tres teorías de las cuales vamos a hablar muy rápidamente. Por supuesto que yo el tema doctrinario no me interesa muchísimo que ustedes lo conozcan, pero hay tres teorías muy antiguas que tratan de regular el tema del derecho de acción. Una teoría dice que el derecho de acción es un derecho concreto de obrar y para esta teoría el derecho de acción solo los tienen los que tienen derecho. Si ustedes no tienen derecho, no tienen derecho a la acción. Yo les ponía el ejemplo del reclamo de la luna. Es decir, ¿alguien puede reclamar el derecho a la luna? Pues alguien diría que no, no es factible. Entonces, este que va a reclamar un derecho que no existe, que no hay, que no está regulado, pues automáticamente no tendría derecho a la acción conforme a la teoría del derecho concreto de obrar. Pero hay una teoría que es todo lo contrario a esta, que es la teoría del derecho abstracto de obrar, que dice que el derecho de acción lo tiene tanto aquel que tiene el derecho como el que no tiene el derecho. Por consiguiente, cualquier persona puede accionar y por ende yo puedo ir a reclamar la luna y el tribunal debe de darle trámite a mi demanda, aunque en sentencia se declare la misma sin lugar, por supuesto. Y hay una tercera y última teoría que es el derecho como, la acción como un derecho autónomo y para esta teoría tanto la acción como la obligación son derechos subjetivos completamente distintos, pero que unidos llenan absolutamente la voluntad concreta de la ley, lo que nosotros después conocemos como el derecho objetivo. Yo les decía, amigos, que eso de las teorías, no soy muy partícipe de ellas, nos pueden crear algunas ideas históricas de la institución, pero a mí lo que más aquí me importa, porque ustedes lo van a ver en el código, si ustedes ponen en su cursor y buscan la palabra acción en el código, la van a encontrar muchas veces en el código procesal, es esa facultad que usted, amigo que me oye, usted, amiga que me está escuchando, tiene de llegar a la torre de tribunales, yo digo torre de tribunales, pero hoy los tribunales están disipados en un montón de lugares, de llegar a ese tribunal, de ir a reclamar justicia y que normalmente lo materializamos con la demanda. Presentamos la demanda y el órgano judicial comienza a trabajar para que al final se decida si nuestra petición es valedera o no es valedera. Entonces, la Real Academia Española dice que el derecho de acción es el derecho que se tiene a pedir alguna cosa en juicio y modo legal de ejercitar en el mismo derecho, pidiendo justicia lo que es nuestro o nos debe. Yo les decía a ustedes, esta división más sencilla, derecho sub, sí, no, si quiero o no. Toda persona tiene derecho, individuales o colectivas, de ir al órgano jurisdiccional y reclamar justicia o reclamar la tutela jurídica. Hay algunos presupuestos del derecho de acción, o sea, para que exista el derecho de acción es importante cumplir con ciertos presupuestos. El primero es que debe existir un derecho objetivo. El derecho objetivo son todas las normas del Código Civil. La violación de una de esas disposiciones, pues permite a alguien ir a plantear una acción. Entonces, normalmente lo que nosotros vamos a reclamar es la violación de una disposición que está en el derecho sustantivo, que es un derecho objetivo y que ha sido violado. Nos vamos a ir a reclamar la justicia. El Código Civil, 2.400 y pico de artículos, pero hay otras disposiciones, pero yo hablo, me circunscribo al derecho civil. Ahí ustedes encontrarán disposiciones en el libro primero relativos a la persona, puede violarse alguna de las cuestiones de estas, relativos a la familia. Si ustedes ven las instituciones de derecho de familia, está la unión de hecho, está la afiliación, está la tutela, la patria potestad, los alimentos, por dar unos ejemplos, todo eso. Puede existir controversias en relación a violaciones de disposiciones que aparecen en ese código, que nosotros vamos a reclamar. Entonces tiene que existir ese derecho objetivo. En el libro segundo van a encontrar temas de derechos reales, el libro tercero, tema de sucesión hereditaria, el libro cuarto, el registro de la propiedad, en el libro quinto, tema de obligaciones, y todos ellos llevan normas que ustedes deben de respetar. La violación de una norma que perjudica el derecho de otra, permite que ese otro, si quiere o no, pero si quiere, ir ante un órgano jurisdiccional a reclamar justicia. Entonces, un elemento importante de la acción es que exista ese derecho objetivo.
Un segundo elemento es una legitimación. Acá, bien importante que es el derecho civil, es un derecho privado. Y ustedes van a ver que las acciones son de carácter privado. ¿Qué es ser legitimado? Es que es la persona sujeto de derechos que solo a él le corresponde el derecho de reclamar o que le reclamen. Pero en el caso de la acción, de reclamar. ¿Quién puede reclamar el pago de daños de daños de un vehículo? ¿Quién? El dueño del vehículo. Nadie más. ¿Quién puede reclamar y pedir la disolución del divorcio? El cónyuge, actor. ¿Quién puede reclamar la declaratoria de unión de hecho? El conviviente. ¿Quién puede reclamar la paternidad? El hijo, que no ha sido reconocido voluntariamente. ¿Quién va a reclamar la alteración de un lindero de una propiedad? El propietario que le han alterado el lindero, pero nadie más. O sea, aquí no existe la posibilidad que la suegra plantee la demanda de divorcio. Su hija no quiere, pero ella lo quiere y ella plantea la demanda de divorcio porque ella no tiene legitimación para obrar, ella no tiene legitimación para actuar, ella no tiene legitimación para exigir el derecho. Entonces es necesaria una legitimación. Y el código agrega una que en cierta forma viene siendo un sinónimo del anterior, pero que también lo regula en el artículo 51, que además de que haya un derecho objetivo, que haya una legitimación, la persona tenga interés también en esa acción. Entonces, esos tres son presupuestos, presupuestos de la acción. Ah, y se me olvidaba un cuarto, que es también muy importante, que es la identificación de la acción. Cuando nosotros hagamos la demanda, es bien importante individualizar al momento de hacer la demanda qué acción la queremos plantear. Es decir, hasta de eso dependen muchas cosas porque de ahí puede regularse aspectos importantes como la competencia del juez o inclusive temas como la cosa juzgada. Entonces, yo vengo a plantear una acción de divorcio, vengo a plantear una acción de unión de hecho. Por supuesto, por una vía adecuada, una acción de alimentos, una acción de nulidad de un testamento, una acción de impugnación de una paternidad, una acción bueno, tantas acciones que se me pueden venir en este momento, pero que doy algunos ejemplos de eso. Entonces, es importante determinar cuál es esa acción que nosotros queremos ejercitar. Vamos a encontrar distintas clases de acciones. Estas clases de acciones varían, pero al final de cuentas todas se complementan. Por ejemplo, para empezar, por el sujeto que la ejercita, si el interés es de carácter público o el interés es de carácter privado. Van a haber acciones de carácter público, que son las menos en el código, en el proceso civil, y las de carácter privado. Normalmente, cuando hablamos de una acción de carácter público, normalmente se está protegiendo de intereses públicos. Y cuando hablamos, lógicamente, de una acción privada, lo que estamos protegiendo es un interés privado. Un juicio de divorcio es un juicio eminentemente privado, pero vamos a encontrar, y lo vamos a ver en el otro semestre, por ejemplo, en los interdictos de obra nueva y peligrosa. El interdicto de obra nueva, obra peligrosa, no solo perjudica a una persona particular, puede perjudicar a una colectividad. Y entonces la acción se puede convertir en una acción de carácter público. Vamos a ver el otro semestre que cuando alguien plantea cuando alguien está haciendo una obra, esa obra puede ser perjudicial para una comunidad. Entonces no solo el vecino puede plantear la acción, puede plantear la cuantía. De hecho dice que es de acción popular, así dice el código, pero vamos a estarlo viendo en el próximo semestre. Entonces les decía que va a ser público cuando el derecho afecta a intereses públicos y va a ser de carácter privado cuando, pues, por supuesto, lo que se está afectando son intereses de carácter privado. Otra clasificación de las acciones es por el derecho sustancial que da origen a la acción o la materia sobre la que recae. Acá vamos a encontrar acciones reales y acciones personales. Esto requiere de un curso, de una clase tal vez un poquito más profunda. Yo siempre he preguntado y he entendido que este tema de derechos reales es el tema como que no le entramos con mucho gusto. Si a alguno de ustedes les pregunto algo del libro segundo del código, todavía no creo que lo capten. Perdonen que se lo diga de esa manera, tal vez por experiencia propia. Yo creo que pasé el segundo año de la carrera y no entendí derechos reales y lo tuve que entender hasta que yo ya estaba graduado. Pero nosotros como sujetos de derecho tenemos dos derechos.
procesalmente hablando, un derecho personal y un derecho real. En el derecho personal, frente a mí, yo acreedor, tengo un deudor. En el derecho personal, yo, Mario Gordillo, le presté a Carlos González 1,000 quetzales, el deudor es Carlos González, el acreedor de Mario Gordillo, y yo ejerzo una acción personal. Una persona individual ejerciendo una acción personal contra persona individualmente determinada. Y digo determinada porque ella fue la que adquirió. Es una acción personal si yo reclamo daños y perjuicios en contra del propietario del automóvil que me colisionó, porque él es el que me colisionó, hizo una acción personal. Es una acción personal el juicio de desocupación. El inquilino es A y yo reclamo en contra del inquilino la desocupación del bien. Pero se convierte en una acción real, por ejemplo, la misma desocupación, no cuando no hay un contrato, sino cuando hay un usurpador. ¿Por qué? Porque el usurpador está afectando no un derecho personal, sino un derecho real. ¿Qué entendemos nosotros por derechos reales en su oportunidad cuando a nosotros nos dieron derecho civil 2? A ustedes debe haber dicho el profesor, el derecho real es el que hay el poder directo e inmediato que tiene una persona frente a un bien oponible erga omnes. Y así lo memorizan muchos, pero no entienden al final qué es un derecho real. Miren, el derecho real para empezar recae sobre bienes, por eso el libro segundo se llama de los bienes, la propiedad y demás derechos reales. El elemento fundamental del derecho real es un bien. ¿Y bien qué es? Es cualquier cosa susceptible de apropiación, un valor económico. Esto es un bien. Es una cosa, pero como tiene un valor económico, se convierte en un bien. Esto es un bien. Mi celular es un bien. Sobre el celular yo tengo un derecho real, porque tengo un poder directo, inmediato, sobre un bien. Que todos deben de respetar. La colectividad, por eso dice erga omnes, frente a todos. Entonces, el código dice que el primer derecho real importante, típico, el verdadero derecho real es el derecho de propiedad. Yo soy propietario de este bien. Lo adquirí por un modo derivado que se llama compraventa. Yo llegué a la empresa, lo compré, lo pagué, me lo dieron, yo soy propietario de este bien. Y como propietario de este bien tengo el poder directo sobre el mismo, oponible frente a los demás. Es un derecho real pleno porque yo puedo venderlo, puedo cederlo, puedo enajenarlo, puedo regalarlo, lo que yo quiera. Pero ustedes deben de respetarlo. Si alguno de ustedes agarra mi celular y se lo lleva, yo puedo perseguirlo de cualquier detentador. De tal manera que en el derecho real, el elemento subjetivo, el elemento pasivo, es la colectividad que tiene que respetar el derecho real. Claro, hay otros derechos reales. Este es un derecho real de goce y disposición, así se clasifica. Hay derechos reales de mero goce, como el usufructo, el uso, la visitación, la servidumbre. Y hay derechos reales de garantía, como la prenda y la hipoteca. Eso creo que ustedes lo saben muy bien. Entonces, cuando la acción la promuevo yo sobre un bien para ejercer mi derecho de propiedad, de usufructo, de uso, habitación, servidumbre, prenda o hipoteca, la acción se denomina acción real. Y esto es importante hasta para determinar reglas de competencia. Si ustedes ya leyeron las reglas de competencia, dice si la acción es real, el juez competente del lugar donde están los inmuebles. Así dice. Entonces, solo para que se den cuenta, pues, la importancia de esta cuestión. Entonces, la acción es real, recae sobre cuando el objeto de la controversia es un bien, ya sea mueble o inmueble. Y, por supuesto, estamos reclamando ese derecho real. Prenda, hipoteca, propiedad, usufructo, uso, habitación, servidumbre. En la acción personal, el sujeto activo exige de uno pasivo, uno es acreedor y el otro es deudor, una obligación personal. Una obligación que puede consistir en un dar. Esta persona a mí me debe dinero o me debe un carro, tiene que dármelo. Una obligación de hacer. Esta persona artista se comprometió a hacer una obra de arte, una pintura, una escultura, es una obligación de hacer. O una obligación de hacer, esta persona se comprometió a no revelar un secreto profesional, se obligó a no cerrar una servidumbre de paso, se obligó a no levantar una pared, y entonces existen obligaciones de dar, hacer o no hacer, pero el sujeto pasivo, el deudor, está bien determinado, igual que el sujeto activo, acreedor, que está bien determinado. Como digo, esto debía ser materia de una clase más amplia, pero bueno. También clasificamos las acciones por los efectos, lo que produce. Vamos a encontrar una acción rescisoria y una acción resolutoria. La rescisión no es ni más ni menos que el acto por el cual un contrato válidamente celebrado se puede dejar sin efecto. Pero dejando sin efecto a través de una rescisión implica que las cosas vuelven al estado anterior. Si yo vendo mi celular
alguien me lo compra y rescindimos, pues me devuelven mi celular y yo devuelvo el dinero, las cosas vuelven al estado anterior, eso se llama rescisión. Normalmente cuando es judicial es porque yo di mi celular pero no me dieron el dinero y como el demandado incumplió, yo pido la rescisión para que me vuelva mi celular, pero las cosas vuelven al estado anterior. Esa es una acción rescisoria, dejando sin efecto el contrato, el documento y las cosas que de hubieran surgido, regresándolas al estado anterior. En el caso de la resolución o la acción rescisoria, acá, resolutoria, aquí lo que hay es que es el cumplimiento de una condición. Y una vez realizada esto, automáticamente el contrato se extingue. Si yo hiciera un contrato de compra-venta o un contrato de usufructo, donde yo otorgo un usufructo a alguien hasta que cumpla los 20 años de edad, cuando cumple los 20 años de edad, que se da la condición resolutoria, automáticamente el contrato termina. Esta es una acción resolutoria que pretende dar por terminado un acto, un contrato o un documento. Y por último, creo que es por último, en relación a estas clasificaciones encontramos aquellas que los clasifican, no es por último, atendiendo al proceso en que se determine. Nosotros vamos a estar hablando un poco, mejor dicho, mucho de esto, amigas y amigos, esta clasificación de los procesos atendiendo a su función, que divide los procesos de conocimiento, de ejecución y cautelares. Ya les dije a ustedes que un proceso de conocimiento es un verdadero juicio, donde el juez, basado en los medios de prueba que se le presenten, desarrolla un proceso cognoscitivo en su mente, desarrolla un juicio y declara un derecho. A le chocó el carro a B, B demanda A, presenta la demanda ante el juez, tiene que probar B que A le colisionó y tiene todos los hechos que exponga, tendrá que demostrarlos. Y si los demuestra, entonces el juez va a condenar a A a pagarle los daños y perjuicios a B. Es un juicio de conocimiento. Están regulados en el libro segundo, son 3. Hay un cuarto que también está más lo manejan como métodos alternos a la resolución de conflictos, pero yo lo incluyo como un juicio de conocimiento, el juicio ordinario, el juicio oral, el sumario y el arbitral. El juicio de ejecución o la acción de ejecución lo que pretende es declarar un derecho controvertido. El juicio de ejecución, ya el derecho ya está establecido en un documento llamado título de ejecución. En el proceso de ejecución vamos a encontrar nosotros que la controversia, sea judicial o extrajudicial, se estableció en un documento. Yo, por ejemplo, tengo una letra de cambio, este es un título de crédito, pero también es un título de ejecución. Si la letra de cambio dice que usted, fulano de tal, me debe a mí 10,000 quetzales, tenía que pagármelo un mes vista, transcurrido eso, yo puedo ir ante un juez, presentar el documento y el juez va a exigir el pago de la obligación. Ya el juez no hace un juicio, porque el juez ya no va a analizar quién tiene la razón, sino el juez va simplemente a reclamar esa obligación incumplida. ¿Por qué? Porque yo tengo mi obligación constituida en un título que se llama título de ejecución. Esos están regulados en el libro tercero, ahí es donde hablamos de aquellas ejecuciones singulares y colectivas que hablé de su oportunidad, pero esa es una acción de carácter ejecutiva o una acción de ejecución. Y las acciones cautelares, su finalidad es garantizar las resultas de un juicio de conocimiento o un juicio de ejecución, normalmente es patrimonial. Yo quiero que ustedes sepan desde hoy, eso ya lo saben ustedes, de que no hay prisión por deudas. Esa es una disposición constitucional. La Constitución dice no hay prisión por deudas. ¿Por qué se menciona eso en muchas constituciones? Porque en las épocas primitivas, antiguas, época romana, el deber tener una obligación y no cumplirla significaba perder la vida o perder la libertad. El acreedor tenía la posibilidad de disponer de la vida del deudor y matarlo, o podría convertirlo en esclavo. Y con ser esclavo, pues iba a satisfacer la obligación incumplida. Eso desaparece con la época moderna, con el tema de los derechos humanos, desaparece. Entonces, ¿qué mecanismo tiene usted para cobrarle a un deudor? Solo su patrimonio. Solo el patrimonio del deudor. Cualquier juicio que usted quiera plantear, un juicio de alimentos, si no paga alimentos hay que embargarle su salario, embargarle su casa, embargarle su carro. Si usted en un juicio de una deuda contenida en un título de crédito no le pagan los 5,000 quetzales, tiene que ir al patrimonio del deudor. Si el deudor no le cumple con hacer la obra de arte, la escultura, pues eso se tiene que satisfacer con dinero y para eso es el patrimonio del deudor. Entonces, normalmente el proceso cautelar garantiza antes de un juicio de conocimiento o un
juicio de ejecución, garantiza el poder detener, recabar, retener, valga la redundancia nuevamente, un patrimonio del deudor para que con ello podamos satisfacer nuestra pretensión que valga la redundancia, que se pretende a futuro. Esa es la acción cautelar. Quiero reiterar, amigas y amigos, que todo esto lo vamos a estar explicando individualmente cuando hablemos cada una de estas cosas, pero que era importante. También tenemos una clasificación de las acciones atendiendo al tipo de sentencia. Por ejemplo, en un juicio de conocimiento ordinario o sumario o oral, las sentencias pueden ser declarativas, constitutivas o de condena. ¿Cuál es la diferencia entre una, otra y otra? Miren, cuando hay una sentencia declarativa, lo que pasa es que hay un acto que causa incertidumbre. Vamos a ver, imagínense que alguien llega y le dice en su oficina, licenciado, fíjese que yo soy dueño de un chalet en el puerto y ahora que llegué al puerto hay un señor ahí metido. Yo le dije, mire, esto es mío. Y me dijo, no, es mío. Y me enseñó un documento de propiedad. Pues, eso no es posible que hayamos dos propietarios del bien. Eso no es posible que hayan dos propietarios, salvo la copropiedad. O sea, pueden haber 2, 3, 4 copropietarios, pero no dos propietarios, como que eran dos propietarios de un vehículo. Entonces, cuando se lleva eso ante un juez, y el juez dicta una sentencia, simplemente resuelve la incertidumbre. No, el propietario no es él, sino es él. Y ahí lo que hace es una simple sentencia declarativa. Por consiguiente, lo que da es certeza a algo que es incierto. ¿Quién es el dueño? A dice ser el dueño, el B dice ser el dueño, y al juez, al final el juez, basado en las normas de derecho, decide quién es el dueño. Esa es una típica sentencia declarativa. Las sentencias constitutivas no hacen una mera declaración. Las sentencias constitutivas lo que hacen es hacer cesar una situación existente jurídica y crear un estado jurídico también distinto. Vamos a ver, si alguno de ustedes fue casado y ahora es divorciado, pues ¿quién los divorció? Un juez. Esa sentencia de divorcio es una sentencia constitutiva porque antes estaba casado, desapareció estar casado y lo convirtió en soltero. Desaparece una situación de derecho y aparece una nueva situación de derecho. En la unión de hecho, aquellos que solo vivían y no eran unidos de hecho, cuando el juez lo declara unidos, aquel antes no lo era y ahora lo es. Es una acción constitutiva. En la paternidad, aquel no era padre. Decían que él era su hijo y él decía que no era su padre. Pero cuando el juez decide que es el padre, automáticamente lo convierte en padre. Y al hijo le da un padre y al padre le da un hijo. Hace y crea una situación jurídica nueva. Por ende, estas sentencias se llaman sentencias constitutivas. Y la acción se llama constitutiva. Y también las acciones pueden ser de carácter de condena, cuando la sentencia lo que tiene y que busca es una condena. La condena, amigas y amigos, es cuando la sentencia conlleva una obligación de dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, si yo sigo un juicio de daños y condenan a la persona a pagarme 10,000 quetzales en concepto de daños, es condena, porque están obligando a una obligación de dar. Si lo condenan a abrir una servidumbre, constituir una servidumbre, es una obligación de hacer. Si lo condenan a no cerrar una servidumbre, es una obligación de no hacer. Entonces, la sentencia de condena lleva una obligación de dar, hacer o no hacer, pagar dinero, entregar un bien, no hacer algo o hacer algo. Eso es una sentencia de condena. Y cuando la sentencia que se busca es de condena, la acción se llama acción de condena. ¿Qué elementos vamos a determinar nosotros en la acción? Hay algunos elementos importantes. En relación a los sujetos, pues la acción solo le corresponde al activo, al sujeto activo. En los juicios de conocimiento, este sujeto activo se denomina actor, y en los juicios de ejecución, este sujeto activo se llama ejecutante. Entonces, ¿quién tiene derecho de acción en un juicio de conocimiento? El actor. ¿Y quién tiene el derecho de acción en un juicio de ejecución? El ejecutante. No es un elemento de la acción el demandado, el ejecutado, no. ¿Por qué razón? Miren, acción es movimiento y hay un principio en el ámbito científico. Dice, toda acción tiene una reacción. Y en el ámbito procesal tienen que encontrar ustedes y entender esta frase interesante. Dice, todo actor tiene derecho a la acción, como el demandado el derecho a la excepción. ¿Qué hace el actor? Acciona. ¿Qué hace el ejecutante? Acciona. ¿Qué hace el demandado? Excepciona. ¿Qué hace el ejecutado? Excepciona. Entonces, el actor acciona, el demandado excepciona. El actor tiene derecho a la acción como el demandado tiene derecho a la excepción.
La respuesta de una acción puede ser una excepción. Ustedes van a ver en los procesos que frente a la demanda, frente a la acción, el demandado puede plantear excepciones. Así se vamos a manejar y espero que esto lo vayan entendiendo porque es importantísimo. Entonces, un elemento son los sujetos y en el caso de la acción, el elemento importante es el sujeto activo. Un segundo elemento es la causa. ¿Cuál es esa relación jurídica, ese estado de hecho que existe entre las dos personas? ¿Por qué yo planteo una acción en contra de mi inquilino? Pues porque hay una relación jurídica de arrendante y arrendatario. ¿Por qué yo planteo una acción de divorcio en frente a mi esposa? Porque hay una relación jurídica, una causa, un vínculo, un matrimonio entre ella y yo. Yo no voy a plantear el divorcio si no estoy casado, no tendría ningún objeto, ni ningún motivo. ¿Por qué voy a plantear una acción en contra de alguien que en un documento se obligó a pagarme 10,000 quetzales? Pues porque existe esa causa, esa razón, ese contrato. Normalmente así es. Eso es un elemento importante de la acción. Y el objeto de la acción, pues normalmente es lo que pretendemos. El objeto de la acción es la pretensión. ¿Qué quiero yo cuando planteo una demanda de divorcio? Que el juez en la sentencia declare disuelto mi vínculo conyugal y me deje en libertad de contraer nuevo matrimonio. ¿Qué busco yo en una sentencia de unión de hecho? Que el juez declare en la sentencia que estoy unido de hecho con mi conviviente. ¿Qué pretendo yo que el juez declare cuando planteo la nulidad de un testamento? Que el juez declare nulo ese testamento. Esa es la pretensión. Al final de cuentas, es el objeto de la acción. La acción es el mecanismo para llegar a la pretensión. Ahora bien, pues hablemos un poco de la pretensión. La pretensión, pues, alguien diría, la pretensión es pretender. No tiene razón, no está muy lejos. Realmente hemos definido la pretensión como un derecho que creemos que tenemos y queremos que el juez nos declare. Yo cuando estoy casado, mi mujer me da malos tratos, yo creo que tengo el derecho de divorciarme porque me da malos tratos. Esa es mi pretensión es que quiero que se declare el divorcio. Yo creo que tengo el derecho y quiero que el juez lo declare. Yo he vivido 3, 4 años, 5 años con una persona, no estamos casados, cumplimos los requisitos del matrimonio, yo quiero la unión de hecho, ella no, yo creo que tengo el derecho que se declare mi unión de hecho y voy ante un juez porque quiero que así el juez lo declare. Yo tengo derecho a alimentos, yo soy una persona que no tengo posibilidades de sobrevivir por mí mismo, tengo un problema físico, no me permite trabajar, mi esposa está obligada a darme alimentos, la ley dice que está, ese derecho creo que tengo yo que me dé alimentos y sigo en una acción para que el juez en sentencia declare que ella me tiene que dar alimentos. Entonces, la pretensión es aquel derecho que uno cree que tiene y quiere que se declare. Normalmente la pretensión va incluida en la demanda. Normalmente la pretensión, bueno, no normalmente, siempre. Una demanda, la parte más importante de la demanda, aparte de que tienen ustedes que hacer una relación de hechos, además que ustedes tienen que fundamentalmente entender derecho, que ustedes tienen que ofrecer prueba, lo más importante de esa demanda es la pretensión de ustedes que va involucrada en las peticiones de su demanda. Al final de su demanda ustedes van a pedirle, y pido al final que en la sentencia usted declare esto. Disuelto mi vínculo conyugal, se declare mi unión de hecho, se declare la paternidad de fulano, se declare la obligación de dar alimentos en un momento determinado. Eso es la pretensión. Normalmente les digo, esto va plasmado en la petición de fondo de una demanda y que, por supuesto, aquí la vamos a explicar en su oportunidad. No es lo mismo acción que pretensión, porque la acción es el derecho de ir ante el órgano judicial a reclamar justicia y la pretensión, pues ya es lo que yo reclamo a través de la acción. Eso es la pretensión, lo que yo reclamo a través de la acción. Yo tengo el derecho de accionar, aunque no tenga el derecho de hacerlo, pero voy a ir a reclamar lo que yo creo que me pertenece, lo creo que me corresponde, y quiero que el juez lo declare de esa manera. Eso vamos a entender nosotros como la pretensión. Hay alguna clasificación de pretensiones que también me voy a tratar de explicar también muy rápidamente, pero que al final ustedes creo que la van a ir entendiendo. Tal vez esta es la más importante. La pretensión puede ser extraprocesal o material y puede ser la procesal. ¿Cuál es la extraprocesal? Yo les decía al principio de mis clases de que el mecanismo para la solución de conflictos puede ser la autocomposición o la heterocomposición. ¿Cuál es la autocomposición? Cuando yo me chocaron mi carro y voy con el que chocó y le digo, mire, me va a pagar, y el otro me dice que sí, y al final me va a pagar. Yo estoy haciendo una pretensión extraprocesal, pidiéndole que me pague, y de repente me va a pagar. Esa es una pretensión extraprocesal. A mí me deben alimentos, yo no puedo trabajar, recurro a mi esposa, le pido los alimentos, es mi pretensión y ella me los da.
Eso es extraprocesal. Siempre les he dicho a ustedes que entre los abogados manejamos un principio que ya yo lo comparto mucho, que más vale una mala transacción a un buen juicio. Eso implica que es preferible tener una transacción, aunque no sea del 100% satisfactoria para su cliente, a tener un juicio. Pero eso es cuestión de cada quien. Esta es una transacción una pretensión extraprocesal, porque lo hacemos normalmente fuera de juicio. Normalmente esto lo desarrollamos sin la intervención del órgano jurisdiccional, pero la pretensión procesal es la que hacemos ya con la presencia del juez. La pretensión procesal se va a dar cuando ante el intento de hacer la extraprocesal y no obtener nosotros lo que queremos, tenemos que recurrir ante el órgano para que declare nuestro derecho. Por supuesto, eso va implícito, va marcado en lo que es la demanda. Cuando yo hable de la demanda y hablemos de la demanda en unas 3 o 4 clases más que nos va a corresponder, yo les voy a ir explicando todas estas cosas que son importantísimas, pero por el momento creo que esto es lo que quiero que tengan ustedes ideas. En el tema de los elementos de la pretensión, vamos a encontrar un elemento subjetivo o los sujetos que participan en la pretensión. Aquí es lo mismo que en el proceso, igual que en el derecho procesal. Los elementos son, en primer lugar, el órgano jurisdiccional, que es ante quien se formula esa pretensión, la demanda, lo hacemos. El sujeto activo o actor o ejecutante, que tiene capacidad para ser parte, que tiene legitimidad, que es el que va a hacer la solicitud y la demanda de la pretensión. Y el sujeto pasivo, el demandado o ejecutado, que es contra quien se dirige y a quien se le reclama que el juez lo condene o le exija el cumplimiento de la prestación indebida. Esos son los 3 elementos de la pretensión. El juez y las partes. Juez, sujeto activo y sujeto pasivo. Vamos a tener un objeto de la pretensión, que el objeto de la pretensión tiene que ser posible, tiene que ser idóneo y debe tener una causa justificada. Posible tiene que ser tanto física como moral. Yo ponía el ejemplo en la otra sección, creo que podría darse, ¿verdad? Mi pretensión es que la persona me entregue 10 kilos de cocaína que no me ha entregado. Se comprometió verbalmente a darme 10 kilos de cocaína y no se ha dado. Si yo voy con una pretensión de esas en un tribunal, me la van a rechazar de entrada. Inclusive van a certificarlo conducente a un tribunal penal de repente ya por trasiego de drogas. ¿Por qué? Porque legalmente esto no es posible. Entonces, la pretensión debe ser posible, física y moralmente. Tiene que ser idónea, es decir, debe hacerse la pretensión a través del mecanismo idóneo, debe hacerse por el proceso adecuado. Si yo quiero alimentos, la ley dice que el proceso adecuado de esa pretensión es el juicio oral. No lo puedo hacer en ordinario ni en sumario. Si yo quiero un juicio de desocupación, la ley me manda por la vía de juicio sumario. No la puedo hacer por la vía ordinaria ni por la vía oral. Y si yo quiero un divorcio, esa es por la vía ordinaria. No puede ser un juicio oral ni puede ser un juicio sumario. Eso lo vamos a explicar oportunamente. Entonces, tenemos que promover la pretensión o la acción y la pretensión por la vía adecuada. Y además debe existir pues un fundamento legal, algo que legitime realmente el derecho de la persona a reclamar. Todo daño debe indemnizarse, pues a mí me ha ocasionado daño, debe de indemnizarse. Eso es una causa justificativa de esa pretensión. Cuando a veces tenemos 2 o más pretensiones, es factible que las acumulemos en una demanda. Por ejemplo, si ustedes leen el juicio de divorcio, que lo estoy manejando mucho con ustedes, pero igual tiene relación, el juicio de divorcio dice la ley que yo puedo plantear en el juicio de divorcio la pérdida de la patria potestad de los hijos, si la causal de divorcio la conlleva consigo. Por ejemplo, es un motivo de pérdida de la patria potestad abandonar a los hijos, y es una causal de divorcio el abandono. Entonces, imagínense ustedes que yo quiero plantear el divorcio, pero como la causal también incluyo como pretensión que se pierda la patria potestad por parte de mi esposa. Entonces, la ley me permite ejercer esas 2 acciones juntas. Las acumulo. Podría hacerlas por separado. También puedo plantear mi demanda de divorcio por un lado y plantear mi demanda de pérdida de la patria potestad por otro, pero la ley me permite hacerlo acá. Normalmente, siempre y cuando lleve la misma vía, pero la ley permite hacer esa actividad. Pero bien, más o menos en términos generales, amigas y amigos, esto es lo que es la acción y la pretensión. Yo como digo que hay que hablar mucho, pero al final si ustedes entienden
que llegar con la demanda, hacer mover el órgano jurisdiccional y reclamar justicia es acción, y que al final lo que yo hago a través de la acción es que el juez declare un derecho que yo creo que tengo y quiero que el juez lo declare, esa es mi pretensión, entonces vamos a estar bien. La acción como sujeto, como elemento subjetivo, solo tiene al actor o ejecutante. La pretensión no. En la pretensión está el juez, que es a quien se formula, el actor que la formula y el demandado contra quien se formula. Hay algunos aspectos que quiero que ustedes vayan analizando, pero que, bueno, pero creo que al final pues nos dan una idea de lo que vamos a entrar. Todos estos temas, amigas y amigos, yo creo que ustedes ya tuvieron que haberlos visto en teoría del proceso, pero el programa nos obliga a explicarlos, a reiterarlos, y si algo sirve, pues con eso ustedes lo van a reforzar. Así que ahora pues me permito decirles a ustedes que quedan en uso de la palabra para lo que ustedes me quieran preguntar. Ok, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el día jueves con el siguiente tema que estaremos abordando, y les deseo a todos una muy buena tarde. Se me cuidan. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Feliz tarde.